Bueno, volver a daros la bienvenida a todas y a todas a este nuevo diálogo Ven y lo verás que organiza Noticias Obreras, que como sabéis es el medio de comunicación de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Nuestros encuentros son convocados para acercar nuestro proyecto de comunicación a personas comprometidas con la justicia social, para conversar sobre los temas que publicamos. Esto es un verbo que implica escuchar, conocer, que requiere proximidad, empatía, paciencia. Incluso es una buena oportunidad para invitar a personas de nuestros entornos a participar de estos. En la sala ahora mismo somos unos 32, más los que duplicáis en vuestras casas, entre suscriptores, lectores y lectoras, militantes, amigos y amigas de diversos lugares y latitudes del país. Una vez más, vuestra participación nos anima a cuidar esta mirada cristiana del trabajo humano y el bien común con la que se construye Noticias Obreras. Que, como sabéis, es un proyecto de comunicación comprometida que invita a caminar juntos, promoviendo una conversión personal hacia estilos de vida más responsables, respetuosos y comprometidos. Invita también y favorece una sociedad basada en la centralidad y en el cuidado de la persona, el trabajo decente, los derechos sociales, la vivienda, el cuidado de la creación. También refleja una iglesia en salida hacia las periferias existenciales, anima a la oración y a una espiritualidad encarnada que nos renueva vital y trascendentalmente. Y también acoge a diferentes culturas y saberes que conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose mutuamente. Todo eso es lo que intentamos hacer en Noticias Obreras, con la aportación de nuestros colaboradores y colaboradoras y con quienes pertenecéis a la comunidad de personas que nos apoyáis con la suscripción. Esta convocatoria responde a su cultura del encuentro, que requiere espacios y tiempo. De alguna manera hacemos un alto en el camino, en nuestras dinámicas cotidianas, un segundito que admita a más gente. Hacemos un alto en el camino, en nuestras dinámicas cotidianas, para fortalecer nuestras convicciones y ayudar a nuestro quehacer y a nuestros compromisos. En el diálogo de hoy vamos a abordar algunos retos para la humanización del trabajo actual. Es el tema del mes elaborado a partir de uno de los materiales preparatorios de la próxima Asamblea General de la OA, que ya está siendo dialogado por toda su militancia y que lleva por título Una mirada a la realidad, retos que nos plantea la realidad del mundo obrero y del trabajo. Contamos para ello con Paco Porcar, conocido por casi todos y todas, amigo y militante de la OA, además de colaborador de la revista, que interviene desde su casa ahí en la Val d'Uixó. Bueno, y se le ve a medias tintas, pero se le ve, lo oiremos mejor. Durante los próximos 20-25 minutos, sabéis que el diálogo Ven y lo verás quiere que ser un lugar de encuentro fresco y dinámico, que no dure más allá de una hora y cuarto. Por lo tanto, después de Paco, después de sus 20-25 minutos, habrá un turno de palabra, también de 20-25 minutos, que podéis intervenir o bien solicitando la palabra en la aplicación o mediante el chat. Y cerrará el acto Maru Mejina, que es la presidenta del AUA. Por mi parte, cuando quieras, Paco. Bueno, buenas tardes. Dice Abraham que me va a regalar una cámara en condiciones, pero bueno, de momento nos conformamos con así verlo un poco borroso. Si me permitís, yo quisiera comenzar comentando una noticia que supongo que ya conoceréis algunos, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que voy a plantear al final de mi exposición y que creo que es una noticia importante, ¿no? Que es que la iniciativa legislativa popular para solicitar la regularización extraordinaria de trabajadores y trabajadoras migrantes que están aquí en nuestro país hace tiempo, pero que tienen su situación administrativa no regularizada, con todo lo que eso implica de enormes dificultades para tener contratos legales, para tener una situación más normalizada en su trabajo y en su vida, ya ha superado las 500.000 firmas que son necesarias como mínimo para presentar estas iniciativas.
Y subrayo esta noticia porque me parece importante, no tanto por el hecho de que se vaya a presentar la ILP, sino por todo el trabajo que se ha hecho durante una serie de meses en torno a este tema, ¿no? Después me volveré a referir a esto en algo que yo creo que es esencial a la hora de hablar hoy de retos para humanizar el trabajo, que es algo que está muy presente en toda la preparación y en todo el diálogo de la Asamblea General de la OA, que es el cómo generar vínculos de fraternidad en el mundo del trabajo. Desde esa perspectiva, después volveré a referirme a esto. Bueno, dicho esto, el tema del mes, yo supongo que algunos ya lo habréis leído y que los demás, lo que no lo habéis leído, lo leeréis. Por una parte, plantea una descripción de realidades del mundo del trabajo hoy. Yo no voy a entrar en esa descripción. Yo me voy a centrar en otro elemento que plantea también el tema del mes, que son los retos que esa realidad que hoy vive el mundo del trabajo nos plantea. Y voy a centrarme en subrayar 5 retos para el conjunto de la sociedad y 3 retos para la Iglesia, entendiendo que los retos que tiene la sociedad también son retos para nosotros, para los cristianos y para la Iglesia. Y sí me gustaría advertir de entrada que nosotros no tenemos que solucionar todo lo que implican estos retos. Nosotros tenemos que colaborar, implicarnos, darnos para intentar colaborar a que esta realidad que nos plantea el mundo del trabajo pueda crecer en humanidad. Es decir, yo creo que es bueno situarse desde la perspectiva de eso. Somos simplemente colaboradores de unas dinámicas que pueden humanizar esa realidad del mundo del trabajo. Pero antes de entrar en los retos que quería señalar, sí quisiera comentar algo que todos sabéis de sobra, pero que me parece que es importante subrayar al principio, que es que el mundo obrero y el trabajo actual está marcado por 2 realidades que son estructurales en el funcionamiento de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y me parece muy importante subrayar lo de que son estructurales. No es una cuestión coyuntural, sino que es algo que forma parte de la estructura de funcionamiento de nuestra economía y de nuestra sociedad. Esos 2 rasgos son, por una parte, todo lo que significa la precarización, la vulnerabilidad, la exclusión, la permanente inseguridad laboral y vital en que viven muchas personas y muchas familias trabajadoras. Hay una realidad muy importante de empobrecimiento en el mundo del trabajo. Me parece que ese es un rasgo que es muy importante no perder de vista y sobre todo no perder de vista su carácter estructural. Nuestro sistema económico genera exclusión y genera precarización para poder funcionar. Y el otro rasgo es que también nuestro sistema económico y la cultura que predomina en nuestra sociedad ha ido generando una cada vez mayor individualización en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, en la manera de situarnos las personas ante la realidad y una gran fragmentación del mundo del trabajo. Y eso ha llevado a un fenómeno que es muy problemático, que es la desvinculación entre distintos segmentos de trabajadores, el desentenderse de la situación de los demás. Esos 2 rasgos creo que es muy importante no perderlos de vista y sobre todo, como os decía, su carácter estructural. ¿Por qué? Porque el que sean 2 hechos estructurales es lo que marca muchos límites a las cosas que hacemos en nuestra sociedad. Yo no sé lo que esperábamos del actual gobierno en este sentido, pero yo creo que hay que decir que es verdad que en los últimos años se han tomado decisiones muy positivas y se han planteado cuestiones que suponen un avance para la realidad del mundo del trabajo. Pero eso choca con esa dinámica estructural que genera nuestro sistema económico, nuestro sistema social. Una dinámica estructural que no se resuelve legislando, que no se resuelve con medidas políticas simplemente, sino que necesita procesos largos de transformación para poder responder de verdad a las necesidades del mundo obrero más castigado y más empobrecido. Me parece que es muy importante tener en cuenta esta dimensión para no caer en un error. Es un error que yo creo que abunda mucho en nuestra sociedad, que es que las instituciones políticas es como si tuvieran una varita mágica y solucionan los problemas con la varita mágica que tienen. Eso es un planteamiento muy infantil de lo político ante la complejidad de la realidad y es un planteamiento que genera muchos problemas. Creo que es muy importante que seamos conscientes de que, aunque hemos dado pasos positivos, hay mucho camino que recorrer.
para modificar las causas estructurales de lo que genera esa deshumanización, ese empobrecimiento, esa precariedad, esa vulnerabilidad y esa individualización y fragmentación que marca esa desvinculación en nuestra sociedad. Bueno, dicho esto, voy a comentar brevemente esos 5 retos que os decía que, en mi opinión, la realidad del mundo del trabajo plantea para que podamos crecer en humanidad. El primero de esos retos es que necesitamos cambiar la lógica desde la que planteamos las cosas. Esto de la lógica es una expresión que utiliza mucho el Papa Francisco, porque desde la lógica o la racionalidad con la que funciona nuestro sistema económico y social, no es posible dar respuesta a las necesidades de los empobrecidos. No es posible, sencillamente. O nos situamos en otra lógica o no es posible transformar la realidad. El Papa Francisco, en concreto, me permitís que lea un par de afirmaciones que él hace. En Fratelli Tutti, número 127, después de hablar del destino universal de los bienes y de lo que eso implica para el funcionamiento de nuestra sociedad y de cómo se vive la propiedad privada en nuestra sociedad, él plantea lo siguiente. Si no se intenta entrar en otra lógica, dice él, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Y en el número siguiente dice lo siguiente. La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas propuestas y a desarrollar nuevas reacciones. Francisco invita constantemente a situarse en la lógica de lo que implica la dignidad de la persona y el bien común desde la perspectiva de la fraternidad. En mi opinión, es fundamental situarse en esta lógica para afrontar la deshumanización que hay en el mundo del trabajo y, en general, la deshumanización que hay en nuestra sociedad. Necesitamos situarnos en la lógica de la dignidad que tiene el trabajo y de lo que significa el trabajo digno, de manera que el trabajo pueda ser un instrumento de humanización. Y para eso tenemos un gran obstáculo, un obstáculo que subrayó mucho en Laborem Exercens el Papa Juan Pablo II, que es que pensamos el trabajo desde la economía en lugar de pensar la economía desde el trabajo. Un ejemplo de lo que significa esto. ¿Qué ocurre muchas veces cuando se habla de las subidas del salario mínimo interprofesional? Pues con mucha frecuencia ocurre que el discurso es, sí, está muy bien, eso estaría muy bien, pero si fuera posible, no nos lo podemos permitir, porque la economía se resentirá si sube el salario mínimo interprofesional. Esa lógica es la lógica que hay que romper, porque la lógica humana es otra, que es, ¿nos podemos permitir tener trabajadores ganando 1.000 euros al mes, o 900 euros al mes, u 800 euros al mes? ¿Nos podemos permitir socialmente eso? Pero son dos lógicas completamente distintas. El situarnos en otra lógica es lo que permite abordar procesos de transformación de la realidad. Segundo, y en mi opinión ese es uno de los mayores retos que tiene nuestra sociedad, reconocer que la lógica de funcionamiento de nuestra sociedad es irracional e inhumana. En segundo lugar, situarse en esa otra lógica, socialmente lo que pide es dar mucha más importancia a lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo y a lo que significa el trabajo para las personas y para la sociedad. Para que sea posible reconocer efectivamente la dignidad de las personas y para luchar contra el empobrecimiento y la exclusión. Francisco dice que el gran tema es el trabajo y, en mi opinión, tiene toda la razón. Y él utiliza esta expresión en Fratelli Tutti, aunque la ha utilizado muchas veces, ¿no? Precisamente cuando habla de lo que es el pueblo y de lo que es popular. Y él dice, la única manera de ser pueblo es poder aportar cada uno lo que sus dones, sus cualidades, sus capacidades a la construcción del bien de ese pueblo. Y eso se hace fundamentalmente a través del trabajo. Por eso él plantea que el gran tema es el trabajo. Y según se trata el trabajo, la realidad será de una manera u otra. Nuestra sociedad no le da demasiada importancia a lo que ocurre en el mundo del trabajo. Y sin embargo es muy grave lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo.
Un reto para nuestra sociedad es descubrir que no se puede normalizar lo que ocurre muchas veces en nuestra sociedad. No es normalizable cómo se trabaja en el sector agrario en muchos lugares, por ejemplo. No es normalizable cómo se trata a las personas que trabajan, sobre todo a migrantes, que trabajan en determinados lugares en la agricultura. No es normalizable cómo funciona la hostelería en nuestro país. No es normalizable lo que ocurre con las mujeres, sobre todo, que limpian edificios públicos. No es normalizable lo que ocurre con las empleadas de hogar. Y así podríamos seguir. Hemos de darle mucha más importancia a esa realidad, porque de cómo sea esa realidad depende mucho cómo será nuestra sociedad. En tercer lugar, situarse en esa otra lógica implica el reto de empezar o crecer en mirar el trabajo desde la perspectiva del cuidado. Ahora se habla, y es bueno que se haya descubierto el valor que tienen los cuidados en plural, pero a mí me parece que es muy importante que comprendamos lo que significa el cuidado en singular. Y en el mundo del trabajo, el que descubramos que el trabajo es para cuidar y para cuidarnos, las dos cosas. Lo que significa, en primer lugar, que necesitamos dar prioridad al cuidado de trabajadores y trabajadoras. Y en este aspecto es ineludible recordar lo que está ocurriendo con la siniestralidad laboral y con las enfermedades laborales en nuestro país y en todo el mundo. La cantidad de personas que pierden su vida o su salud en su trabajo por el enorme descuido que hay del trabajo de las personas. Porque aquí el criterio que importa es el de la rentabilidad. Y en ese sentido, un gran reto para nuestra sociedad es todo lo que significa el valor del cuidado, llevarlo, vivirlo y lucharlo en el mundo del trabajo. Hay que cuidar a las personas trabajadoras y hay que cuidar que su trabajo sea para cuidar a los demás y para cuidar al planeta en el que vivimos. En cuarto lugar, y este aspecto es el que a mí personalmente me parece más importante, la perspectiva de la dignidad de la persona y del bien común nos plantea un reto central como sociedad, que es dar prioridad a las necesidades y derechos de los trabajadores y las trabajadoras precarizadas, vulnerables, excluidas. Yo creo que esto es lo más decisivo. A mí un discurso que me produce repelús es un discurso que se ha instalado en muchos ambientes políticos hoy y en la sociedad, que es: tomamos medidas dirigidas a las clases medias y trabajadoras. A mí ese discurso me da repelús. No puedo evitarlo. Y me da repelús por una razón. Porque creo que las medidas que hay que tomar son para que los excluidos dejen de ser excluidos, para que los precarizados dejen de ser precarizados. Y es muy importante que entendamos como sociedad que el bien común no consiste en que cuantas más personas mejor estemos, pues bien. Consiste en que nadie esté excluido de los bienes necesarios para una vida digna. En eso consiste el bien común. Y eso tiene una exigencia muy concreta, que es priorizar siempre las necesidades de los precarizados, de los vulnerables, de los excluidos. Yo creo que esta es una de las tareas más importantes en las que hay que colaborar. Ayudar a que la sociedad cambie su perspectiva, que descubramos que esto es lo que puede transformar la realidad y no quedarnos en una concepción del bien común que es, por otra parte, muy individualista, de que se trata de que muchas personas estén bien. No, se trata de que nadie esté mal porque le privamos de los medios que necesita para vivir con dignidad. Y en quinto lugar, que es a propósito de lo que decía antes, lo de la ILP. Para esto es central generar vínculos de fraternidad en el mundo obrero y con el mundo obrero, lo cual implica una doble labor. Por una parte, implica reivindicar de las instituciones decisiones para avanzar hacia el trabajo en condiciones dignas y responder a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras precarizados, excluidos, mejorar mucho la protección social, garantizar que llegue a todas las personas que lo necesitan, es decir, reivindicar que las instituciones cumplan su papel es muy importante. Pero hay una segunda labor que es tan importante o más que esta, que es articular prácticas de solidaridad y de fraternidad en el mundo obrero y con el mundo obrero del trabajo.
en particular con los sectores más empobrecidos y vulnerables del mundo del trabajo. Me da la impresión de que muchas veces nos quedamos en lo primero, en reivindicar algo que es justo y que hay que seguir haciendo, pero nos olvidamos demasiado de lo segundo, de que el mundo del trabajo necesita generar en su seno vínculos de fraternidad, necesita generar iniciativas nuevas que ayuden a practicar la solidaridad, que ayuden a crecer en organizar a los trabajadores más precarios, que ayuden en iniciativas que creen empleo decente. Me parece que esta segunda dimensión es fundamental y una condición necesaria para que avancemos en el nivel institucional. Por eso os decía lo de la ILP. Desde mi punto de vista, lo de la ILP, el valor más grande que tiene es que eso ha significado un trabajo con miles y miles de personas con las que hemos podido dialogar sobre la situación de estos trabajadores migrantes, que han expresado con su firma una voluntad de solidaridad. Esa es una iniciativa de fraternidad en la que muchas personas que no estamos en esa situación nos preocupamos y hacemos lo que está en nuestras manos por colaborar a que esas personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Y además lo hacemos juntos, muchas organizaciones. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de vínculos de solidaridad, vínculos de fraternidad en el mundo del trabajo. A mí me parece que ese elemento, ese reto, el que descubramos, como también dice el Papa Francisco, que la sociedad crece y se desarrolla humanamente cuando hay vínculos de fraternidad. Cuando no los hay, retrocedemos en humanidad siempre. Y en ese sentido creo que es un reto muy importante para nuestra sociedad. Como os decía, yo creo que estos son retos que tenemos el conjunto de la sociedad. Y nosotros, como Iglesia, como cristianos, estamos llamados a colaborar en eso. Pero particularmente, yo creo que en la Iglesia tenemos 3 retos fundamentales para colaborar en afrontar estas cuestiones que os he planteado. Yo creo que la Iglesia estamos llamados a ser testigos de lo que implica generar esos vínculos de fraternidad. Y en ese sentido, en primer lugar, tenemos el reto de situarnos en el lugar de los empobrecidos del mundo obrero, que es el único lugar, el de los empobrecidos, desde el que se puede anunciar el evangelio de la vida y la fraternidad. Lo que no sea situarse en ese lugar es pura palabrería. Y perdonad que lo diga así, pero a veces cuando se habla del anuncio del evangelio me da la impresión de que con toda la buena intención podemos caer en este problema. Si no estamos situados en el lugar de los empobrecidos, lo que digamos son palabras vacías. Y en ese sentido, la Iglesia estamos llamados a acoger la vida de estas personas excluidas, de estas personas precarias, de estas personas vulnerables, caminar con ellos, dar visibilidad a sus vidas, acoger su realidad y darle el valor que tiene para Dios. Y mostrar a la sociedad que esas personas valen como todas las demás. Y que no puede ser la situación en la que viven. Yo creo que estamos llamados a eso, en primer lugar, a situarnos en ese lugar, a caminar con esa realidad, acompañarla, darle visibilidad, comprometernos en ella. En segundo lugar, creo que el segundo gran reto de la Iglesia para colaborar en todo esto que he planteado antes es: tenemos que crecer en la Iglesia, necesitamos crecer en dar mucha más importancia práctica a la realidad del mundo obrero del trabajo. Para poder ser servidores de los pobres y para poder ser servidores de la dignidad de las personas, sencillamente. Y en ese sentido, la Iglesia necesitamos ampliar el número de realidades eclesiales, de comunidades, de cristianos, de personas que se comprometen en la realidad del mundo del trabajo. A veces da la impresión que esto de la realidad del mundo del trabajo, aparte de cosas que dice el magisterio de la Iglesia, es cuestión de 4 en la Iglesia. De algunos movimientos apostólicos, de alguna gente que trabaja en programas de empleo en Cáritas, pero como si no fuera con los demás. Es muy importante ampliar los agentes pastorales que dedican tiempo, que dan importancia práctica a la realidad que vive el mundo obrero del trabajo, por todo lo que he intentado explicar antes. Y por último, y termino con esto,
La Iglesia tenemos el reto de crecer en la vivencia de la caridad política, del amor social y político, para poder ser testigos de que la clave de la fraternidad está en el amor fraterno. Lo que fundamenta la fraternidad es el amor. Y la Iglesia estamos llamados a ser testigos de eso. Que la fraternidad es posible desde el reconocimiento de que la otra persona, toda persona, sobre todo las personas empobrecidas, tienen un derecho fundamental, que es el derecho a ser amados, que es el derecho a que hagamos lo posible para que puedan vivir con dignidad. Y vivir la caridad política, crecer en vivir la caridad política, implica tanto fomentar prácticas de fraternidad en la vida cotidiana, en la línea que os decía antes de generar vínculos de fraternidad, como los procesos de transformación de las estructuras y las instituciones sociales para que estén al servicio de los pobres. En la Iglesia nos queda mucho camino por recorrer para de verdad descubrir lo que implica la caridad política, que implica desde el vivir la cercanía a las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, de las personas precarizadas, de las personas que viven en una permanente inseguridad en el mundo del trabajo, desde la cercanía, el conocimiento y el caminar con esas personas, hasta prácticas de solidaridad con la realidad de esas personas, hasta prácticas que saquen a la luz su situación, hasta participar en las luchas por dignificar su situación, hasta reclamar de las instituciones lo que esas personas necesitan y denunciar el funcionamiento de nuestro sistema social. Nuestro sistema económico, al final, es un sistema que tiene un problema terrible, que es que su funcionamiento es incompatible con la vida. Y eso debería estar muy claro para la Iglesia. Y deberíamos colaborar a que esa conciencia avance en nuestra sociedad. El gran problema que tenemos es que hemos asumido unos estilos de vida, unas maneras de funcionar, que son radicalmente incompatibles con la vida de nuestro planeta y con la vida de las personas trabajadoras. Radicalmente incompatibles. Porque en la medida en que convertimos el trabajo en una realidad puramente mercantil en función de su rentabilidad y por tanto convertimos a las personas trabajadoras en instrumentos de rentabilidad, y en la medida que convertimos los bienes que hay en la naturaleza en bienes que son también una mercancía, ese mecanismo de obtener rentabilidad de lo que es vida destruye la vida. La ha destruido siempre y la destruirá siempre. Y en ese sentido, humanizar el trabajo, en el tema que estamos hablando, es un elemento fundamental en la defensa de la vida, en hacer posible que la vida pueda ser una vida digna y humana para todas las personas. Yo creo que el gran reto que tenemos la Iglesia es descubrir eso de verdad, comprometernos en esa defensa de la vida, en esta dimensión, y colaborar a que el conjunto de la sociedad también descubra que es que desde la lógica de la rentabilidad el trabajo es imposible humanizarlo. Porque el trabajo solo se humanizará en la medida en que se plantee la economía desde lo que implica la actividad y el trabajo de las personas. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería compartir con vosotros. Como veis, yo no he entrado en los cómo se hace esto porque no era el motivo del tema del mes, ¿no? Sino más bien es decir, qué desafíos nos plantea esta realidad y desde qué claves los podemos afrontar. De todas maneras, en el diálogo pues hablamos de lo que vosotros queráis y gracias por vuestra paciencia. No digo por el silencio porque como teníais el micrófono apagado no podíais hablar, pero por la paciencia sí. Gracias. Gracias a ti, Paco. Incluso te has ceñido en tu exposición al tiempo que habíamos hablado. Sobre desafíos y claves, Paco ha estado desarrollando una intervención bastante interesante que produce más de una posibilidad de intervenir. Así que tenéis la palabra vosotros y vosotras, sabéis cómo funciona esto. A lo largo de los próximos 20-25 minutos podemos hacer este diálogo, si pedís la palabra, o bien por la aplicación, o bien levantándola en la pantalla que yo la pueda ver. Así que animaros. Se me ha oído, ¿verdad? ¿Hola?
¿Se ha oído bien? Te he oído perfectamente, Abraham. Ajá, perfecto. Pensaba que estaba hablando solo. Sí, sí. Estábamos silenciados y silenciadas. Bien. ¿Nadie se anima? Pili, ¿tienes el micrófono abierto para intervenir? Es Paco el que quiere. Ajá, muy bien, Paco. Bien, yo creo que vamos a compartir evidentemente todo lo que ha dicho Paco, ¿no? Me quedo con los retos de la Iglesia y me quedo sobre todo con el reto de aquellas personas que en esta sociedad, pues bueno, nos sentimos creyentes, ¿no? En un tiempo de Adviento donde celebramos la venida de Jesucristo, ¿no? Una de las cosas que ha dicho Paco es decir, toda persona tiene el derecho de ser amado, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero que le damos la perspectiva, yo creo que todas las personas tienen derecho a ser amados, pero yo creo que una persona se recupera cuando tiene la capacidad de ser amante. Yo creo que esa es la buena noticia que nos trae Jesús. Es decir, cómo nos dirigimos a los vulnerables, a los vulnerados, es decir, a los empobrecidos, para contar con ellos. Que ellos en su pobreza son capaces de ser fraternos. Ellos en su pobreza son capaces de ser solidarios. Yo creo que ese es el mensaje más revolucionario que nosotros podemos dar en esos ambientes, ¿no? En coherencia con nuestra fe, en coherencia con lo que realmente creemos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Sin entrar en los cómo, que yo creo que luego están los cómo que no se aborda aquí, ¿no? Pero yo creo que es otro reto para nosotros, ¿no? Esto no se hace sin el compromiso de hombres y mujeres que metan su vida en la búsqueda de estos cómo, ¿no? Un comentario que os quería hacer a raíz de lo que Paco ha planteado. Gracias. Gracias a ti, Paco. Pedro Sánchez, ¿quieres intervenir? Sí. Bueno, agradecer a Paco la claridad de la exposición. Me aclara a mí muchas cosas porque el papel este que estamos trabajando es un poco difícil, o sea, es larguísimo y a lo mejor por eso detectar lo fundamental es más fácil así como lo ha hecho Paco. Me ha llamado la atención una cuestión que yo le llevo dando vueltas un tiempo y es el reto o la llamada a que en la Iglesia ampliemos el número de personas, para que deje de ser una cuestión minoritaria lo del cambio de las situaciones en el mundo del trabajo y sobre todo a nivel estructural, el hecho de que es una tarea que tenemos bastante pendiente, sobre todo en algunas diócesis. Porque siempre pues tendemos pues eso, a solidarizarse a unirse a reivindicaciones puntuales que no son estructurales, sino que están encaminadas a resolver un problema inmediato, pero lo del cambio estructural, lo de ir a por las causas, eso en la Iglesia, en los ámbitos eclesiales, está muy, muy flojillo. Y no sé, al oírlo digo vaya, lo ha dicho mejor que lo diría yo, Paco. Simplemente era destacar esto. Si quiere decir Paco algo sobre eso. Gracias, Pedro. Paco. Sí, un par de cositas. Vamos, Pedro, comparto lo que dices.
Pero claro, es que esa es la tarea que movimientos como la OA que estamos llamados a impulsar. El ampliar esa perspectiva, decir, el buscar caminos para implicar a otras realidades eclesiales, además, al final, aunque sea un poco antiguo, aquello de que, ¿os acordáis del documento aquel de la pastoral obrera de toda la Iglesia? Sí. Bueno, pues yo es que creo que en movimientos como la OA tenemos que estar al servicio de que eso vaya siendo más realidad. Es que este trabajo no es un trabajo de unos en la Iglesia, debería ser un trabajo asumido por la Iglesia en su conjunto. Y eso implica, pues, implicar a otros departamentos de pastoral, a eso es lo que me refería cuando decía lo de ampliar. Y estoy de acuerdo con lo que dices de lo del cambio de las estructuras. Pero respecto al cambio de las estructuras, simplemente comentar una cosa. Las estructuras son estructuras económicas, institucionales, sociales, pero también culturales. Me parece que es muy importante no perder esto de vista. Yo he intentado decir al principio que tenemos un problema de precarización, de vulnerabilidad, de exclusión, pero tenemos también un problema de individualismo y de desvinculación. Y ese es un problema también estructural. Me venía a mí a la cabeza ahora cuando te oía hablar de Juan Pablo II, cuando hablaba de las estructuras de pecado, hablaba de las dos cosas. De mentalidades, que son mentalidades que construyen una estructura cultural pecaminosa, es decir, una estructura cultural que daña a nuestra humanidad, y también de instituciones políticas, económicas, sociales que la dañan también, ¿no? El cambio de mentalidad, el cambio cultural es muy importante y es un cambio también estructural. Creo que es importante que no perdamos de vista ninguna de esas dos dimensiones, ¿no? Pero por lo demás estoy de acuerdo con lo que decías. Y una pequeña cosita de lo que decía Paco. Yo comparto completamente lo que Paco ha dicho y por eso yo he intentado decir cuando he dicho que toda persona tiene derecho a ser amada, tiene derecho a que los demás hagamos lo posible para que pueda vivir con dignidad y para que pueda ser protagonista de la vida y para que tenga las condiciones en que eso sea posible. Y a mí me venía a la cabeza una experiencia, disculpad, esto ya es una deformación de mi afición por la historia del movimiento obrero. Yo creo que una de las experiencias más importantes del primer movimiento obrero fue que trabajadores que estaban absolutamente tratados como si fueran bestias, que no eran nada, que los maltrataban y los mataban a trabajar, no eran nadie, cuando se organizaban con otros, la organización, el valor más importante que tenía es que allí ese trabajador o esa trabajadora sí era alguien. Mejor dicho, ese trabajador, ¿no? Porque el problema del machismo también estaba presente, ¿no? Pero era alguien, pasaba a ser una persona, no un bruto que era tratado en la mina o en la fábrica como si fuera un animal. Eso me parece que es muy importante, esa experiencia. Y un reto que tenemos hoy dentro del mundo del trabajo es que las organizaciones, que la forma de trabajar hagan que las personas que son excluidas, que son consideradas nadie en esta realidad, vean que son tratadas como personas, vean que pueden crecer como personas y sean protagonistas de su propia vida. A mí me parece que esa experiencia histórica del movimiento obrero es muy importante y hoy es muy necesario recuperarla. Simplemente era comentar eso, ¿no? Gracias, Paco. ¿Alguien más quiere intervenir? Ricardo. Sí, yo quisiera un poco hacer una pequeña aclaración. Y es que me ha llamado la atención, digamos, en el tema central del mes, cuando habla, es decir, cuando habla de que tenemos que priorizar a las personas precarizadas, a las personas vulnerables, a las personas excluidas. Y entre paréntesis aparece esta frase que a las personas que acumulan diversas patologías físicas y sociales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, las personas con otras capacidades no son personas patológicas. Y yo creo que tenemos que insistir en esto, es decir, que muchas veces este colectivo de personas con otras capacidades
lo tenemos bastante arrinconado. Es decir, no le prestamos, digamos, es decir, no hacemos porque esas personas tengan una vida digna, sean incluidos, tengan una inclusión plena en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Entonces, si partimos de que esas personas, como aparece aquí en el escrito, no sé si es en ese sentido o no, pero yo lo he entendido así, son personas patológicas, la hemos cagado, por decirlo de alguna forma, perdóname por la expresión. Estas personas no son patológicas, son personas con otras capacidades que si se le estimula, que si se le apoya, responden muy favorablemente. Solamente eso. Gracias, Ricardo. Interviene también Ramón y luego ya Paco y son los dos, ¿te parece? Ramón Aguado. Hola, buenas tardes. Yo quería comentar, al hilo de los retos que ha planteado Paco, cuando ha hablado del tema de los vínculos que ha creado todo el tema de la iniciativa legislativa popular con el tema de la regularización, pues al hilo de eso yo hago una reflexión de la importancia y del reto que tenemos de contactar con los feminismos en el mundo del trabajo. Entonces, lo digo porque yo, sobre todo a través de Twitter, pues estoy conociendo pues unas realidades muy interesantes de mujeres precarizadas que son capaces de unirse y de trabajar juntas, ¿no? Entonces, bueno, se puede hablar del tema de, bueno, por todo el tema de las empleadas del hogar, ¿no? De todo el trabajo que están haciendo ellas, ¿no? O de las Kellys, ¿no? Pero en particular quería llamar la atención porque me resulta muy significativo y un signo de esperanza y de lucha, pues todo un movimiento de jornaleras que hay en Huelva, no sé si la gente de la OA de Huelva está al tanto, jornaleras de Huelva en lucha, que se han organizado de una manera, me parece, ejemplar, para luchar contra los abusos en el campo de los frutos rojos en Huelva, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de ellas, aunque no, yo creo que están un poco distantes de nosotros, ¿no? Pero que sí que es un ejemplo de cómo hay nuevas expectativas, cómo hay esperanza, ¿no? Y cómo los empobrecidos son capaces de organizarse y que hay mucho que aprender de ellos y de crear lazos, bueno, con ellos no, con ellas, ¿no? En este caso. Entonces yo creo que es un reto el contactar con esta gente que además está desencantada con los sindicatos tradicionales, están desencantados con ellos, pero son capaces de organizarse y de plantar cara a los empresarios y de plantear derechos que los tienen, ¿no? Entonces simplemente quería hacer esa reflexión. Gracias, Ramón. Una última palabra, Paco, y de Olivia, y ya hablas tú, ¿vale, Paco? Olivia, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias, Paco, por la aportación. Yo quería preguntarte por los cómo, que has dicho, bueno, si queréis en el debate podemos hablar de los cómo. Pues yo te pregunto por los cómo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo trabajamos por afrontar estos retos desde la sociedad y desde la Iglesia? Con una idea es suficiente. No. A ver, o sea, lo que hayas reflexionado sobre este asunto. Gracias. Paco, cuando tú quieras. Empezando por lo penúltimo. Dejo para el final lo de Olivia, que es más complicado eso. Lo que decía Ramón, me parece que era, ¿no? Lo de los feminismos o de las organizaciones de trabajadoras. Vamos, simplemente decir que estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y cuando yo me refería al tema de generar vínculos de fraternidad, yo creo que una tarea importante en ese sentido es también la de generar puentes y encuentro entre la Iglesia y esas realidades y entre el movimiento sindical y esas realidades. Yo creo que esa es una cuestión fundamental, ¿no? Y el valorar esas realidades, el reconocer las aportaciones que hacen, la cercanía, el diálogo con esas realidades. Vamos, yo comparto, ¿no?, lo que has planteado, pero creo que lo de generar vínculos también implica esto que comentaba yo ahora, ¿no?
Respecto al tema de lo de las patologías, a ver, yo no he escrito el texto del tema del mes, entonces tampoco estoy yo en la cabeza del que lo haya escrito, ¿no? Porque simplemente eso era una síntesis de cuestiones del material de trabajo de la Asamblea, pero yo creo que lo que ahí se decía no va en la línea que tú planteabas, Ricardo, en la línea yo creo que no se refiere a esas personas que tienen otras capacidades. Se refiere a otra cosa, creo. Si no recuerdo, es que no tengo ahora mismo el texto delante y no recuerdo lo que decía, pero creo que hay un elemento que yo no he comentado y que creo que es importante no perder de vista. Y os remito en ese sentido a los que lo tengáis, a que leáis el cuaderno Rovirosa número 15, que acaba de salir hace muy poquito. Los cuadernos Rovirosa que publicamos también la OAC. El número 15, que es el último que ha salido, uno de tapas moradas, que se llama La Eucaristía de tu vida cotidiana, que es una reflexión sobre cómo vivió Rovirosa la experiencia eucarística. Y hay una segunda parte en la que plantea una actualización de esa experiencia de la vivencia de la Eucaristía. Y en esa parte habla de la realidad del mundo del trabajo y cómo la realidad del mundo del trabajo es una realidad en la que podemos concretar esa vivencia de la Eucaristía, ¿no? Y allí explica algo que creo que es a lo que se refiere ese paréntesis que tú decías. Allí explica lo siguiente. Como consecuencia de lo que yo he intentado comentar muy brevemente antes, de que estructuralmente se genera esa precarización, esa vulnerabilidad, allí intenta explicar que la dinámica de funcionamiento de nuestra sociedad, que es una dinámica que trata a los trabajadores como si fueran un producto de consumo, como si fueran un producto consumible. Yo uso y tiro a los trabajadores en función de la rentabilidad. Eso hace que el mundo del trabajo, esa precariedad, esa exclusión, lo que hace es devaluar el mundo del trabajo, porque siempre hay que estar adaptándose a los cambios acelerados que hay en nuestra realidad. Eso devalúa el mundo del trabajo, empobrece a los trabajadores y los enferma. Hay una patología social que creo que es a lo que se refiere ese paréntesis que tú decías. Más bien, hay una patología social, que es que la forma en que muchas personas se ven obligadas a trabajar enferma a las personas. Las enferma por dos razones. Por una parte, porque destroza su salud, pero por otra también su salud física y psíquica. Pero por otra parte también porque nos hace vivir en una realidad en la que choca frontalmente las necesidades de desarrollo personal, familiar, de la vida de las personas, chocan con la rentabilidad. Y como tú no te has adaptado, eres un inútil y quedas excluido. Eso daña profundamente la salud de las personas. Y creo que se refiere más bien a eso. O sea que la precarización, la exclusión son realidades que enferman a las personas. Y estamos en un mundo obrero, eso, devaluado, empobrecido y que enferma por la forma en que es maltratado. Se refiere más bien a eso. De todas maneras, yo, como os digo, sugiero que me parece a mí que se refería a eso, porque ya digo que yo no he escrito el texto, pero creo que en el contexto en que tú lo has explicado que estaba dicho, creo que se referiría a eso, y os remetía a la lectura del cuaderno Rovirosa número 15, que creo que explica muy bien esto, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo desde esta perspectiva. Lo de los comos, a ver, es que si yo supiera responder a eso con una idea, pues ya me daría con una piedra en los dientes, ¿no? Pero, a ver, los comos, yo creo que el reto que yo he planteado de generar vínculos de fraternidad y el reto que he planteado del cambio de mentalidad para situarnos en otra lógica, nos indican un poco por dónde. Y yo creo que los comos pasan todos por dos cosas. En primer lugar, por caminar con esa realidad de precariedad y de empobrecimiento y de vulnerabilidad, caminar con esa realidad. Porque eso transformará lo que transforme, pero eso nos ayudará a transformar nuestra vida y a transformar la vida de las personas con las que caminemos. Porque eso lo que transmite es, tú a mí me importas, tú a nosotros nos importas. Por una parte eso. Por otra parte, yo creo que otro como muy importante es, en lo de los vínculos de fraternidad, hay que construir vínculos de fraternidad entre los trabajadores con situaciones más estables, más normalizadas, con los trabajadores más precarios en situaciones de mayor vulnerabilidad.
yo creo que las prácticas de solidaridad son un elemento fundamental a fomentar. Porque además eso es lo que permitiría y ayudaría a que otros sectores de trabajadores que están en mejores condiciones laborales, con una vida más estable, también crezcan en humanidad. Y en tercer lugar, yo creo que otro como muy importante es, hemos de buscar respuestas nuevas a situaciones nuevas que se están dando. Y hemos de calentarnos la cabeza en cómo podemos afrontar esas realidades. Pero de las tres cosas que he intentado decir, sí, me parece que en el cuaderno este que yo os comentaba antes de Rovirosa dice una cosa que esto está cambiando muy aceleradamente. Yo sé que me tengo que comprometer en esa realidad, pero lo que sé es que no sé nada. No sé nada de cómo hacerlo. Tengo que buscar. Yo creo que es fundamental, junto a las otras tres cosas que he dicho, estar en una actitud de permanente búsqueda. Y para eso es muy importante el diálogo, el encuentro, el buscar juntos. Así, a bote pronto, Olivia, es lo que yo sé decirte de los comos, ¿no? No sé si os sirve. En cualquier caso, recetas no hay. Y los comos hay que buscarlo en cada lugar concreto desde la propia dinámica de la realidad, de caminar con esas personas y de caminar con el conjunto del mundo del trabajo, ¿no? Gracias, Paco. No hay ninguna palabra más solicitada. Hay algunos comentarios a modo de saludo en el chat. Se solicita la grabación también. Lo que haremos es mañana publicar una noticia y seguramente el vídeo o el audio del diálogo Ven y lo verás. Yo antes de darle la palabra a Maru sí que quería agradecer la participación de los que estáis aquí, aprovechando este tiempo para escuchar un tema que nos es propio para la militancia de la OA, pero no solamente, por eso queríamos hacerlo en este formato, de tal manera que lectores y lectoras de la revista, que no son militantes y que están en la sala, pudieran escuchar en una explicación de 20-25 minutos dónde estamos comprometidos ahora mismo en cuanto a los retos que el mundo del trabajo requiere, ¿no? Eso sí ha servido también para que militantes, como decía Pedro, que le orientaba mucho mejor, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Eso no quita ninguno de los procesos que estamos embarcados, ni abordar detenidamente todos aquellos aspectos que consideremos a lo largo del proceso de participación que tiene establecido la propia Asamblea General. Así que animaros a seguir comprometidos en esta idea que decía Paco al final, ¿no? Sobre todo en los cómo, que es lo que más nos tiene que motivar a la de buscar soluciones. Y le doy la palabra a Maru, que la tengo por ahí arriba. A ver, Maru, ¿estás ahí? Sí, estoy. Pues Bien, cuando tú quieras. pues nada, dar las gracias, como tú decías, dar las gracias a Paco por esta mirada a la realidad, este análisis de la situación del mundo del trabajo y de la Iglesia, por los retos y las llamadas que nos plantea y nos anima para seguir trabajando. Puede parecer extraño haber decidido convocar en esta fecha el diálogo Ven y lo verás a las puertas de la Navidad. Deciros que ahora es el momento, creo que también lo expresaba Abraham de alguna manera, en que los militantes de la OA estamos dialogando y profundizando los materiales que nos van a servir de base para la próxima Asamblea General y el contenido de este tema del mes, y lo que ha dicho Paco es parte de esos contenidos que vamos a tratar, ¿no? Queremos ser, sobre todo, más conscientes de esa nueva realidad del mundo del trabajo, de los cambios que nos esperan, del crecimiento de la precariedad y de la exclusión, las dificultades que además han estado potenciadas por todo el tema de la pandemia y que han dejado a la familia y a la persona pues sin saber cómo encontrar salida, ¿no? Pues eso. Sobre todo queremos ser conscientes de la urgencia de dar respuesta a estas situaciones. Me parece que Paco lo ha dejado muy claro, ¿no? Y nos ha planteado unos retos para combatir y transformar ese modelo social y esa forma de vivir que tenemos actualmente. Ha indicado que es el momento de no quedarnos solo en la denuncia, sino que sigue siendo
de todas maneras necesarias, pero que tenemos que estar en la construcción y el desarrollo de esos cambios necesarios, esos cómo que decía ahora, ¿no? De construir realidades tangibles de solidaridad. Él hace una llamada a trabajar un cambio en el que el trabajo sea lo central para la dignidad de la persona y hacerlo desde la perspectiva del cuidado. Y es también una invitación a plantearnos pues, retos al interior de la Iglesia para crecer en encarnación, porque hace falta eso, que estemos más involucrados en la realidad del mundo del trabajo y en el desarrollo de la caridad política con prácticas de fraternidad. Y como él decía, Papa Francisco nos invita a soñar juntos otro mundo desde el encuentro, el diálogo y la amistad social. Y nos propone recuperar el sentido de nuestra humanidad, promover la cultura del cuidado, es decir, promover el ideal de vida que nos ofrece el Evangelio y el discernimiento de la doctrina social de la Iglesia. Pues este espacio de encuentro y de diálogo de Noticias Obreras es una invitación también a orar todas estas propuestas, porque requiere de nosotros un cambio que solo se hará desde nuestra confianza en el amor de Dios. Para descubrir lo que implican estas propuestas para cada uno de nosotros y nosotras, tenemos que orar todo esto en profundidad. Por eso hoy queríamos compartir entre militantes, amigas, amigos, pues este momento de reflexión que estamos viviendo en la ABA. Es un momento privilegiado para renovar también nuestra promesa de seguir a Jesús, de reafirmar nuestra identidad de discípulos, que queremos hacer crecer esos procesos de liberación con la clase trabajadora y de llevar un mensaje eclesial que sea renovador y comprometido con la sociedad. Pues nada, reiterar las gracias a Paco por habernos ayudado a esta tarea, por la luz que nos ha aportado y a todos y a todas por vuestras aportaciones y vuestra presencia aquí esta tarde. Y hasta un próximo diálogo de 20.000 obreras. Buenas noches y ya, feliz Navidad.